Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que francamente nos ha dejado boquiabiertos. Vamos a sumergirnos en una historia que es a la vez conmovedora, sorprendente y, honestamente, un poco difícil de asimilar. El título lo dice todo, y si se quedaron pensando, espera, que pues están en el lugar correcto. Hoy vamos a desentrañar la historia detrás de Tuba herida. Engin no se separa de ella. Antes de empezar a desgranar todos los detalles, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán nuestros vídeos y créanme, tenemos muchas historias fascinantes que contarles. Ahora sí, prepárense porque lo que vamos a compartir hoy es realmente impactante. Vamos a empezar desglosando este intrigante título. Tuba herida. Inmediatamente nuestra mente viaja a escenarios de dolor, de sufrimiento, de algo que está dañado, roto. Pero, ¿quién es Tuba? ¿Y por qué está herida? La respuesta a esta pregunta es donde reside la complejidad y la emotividad de esta historia. Tuba, nuestra protagonista, no es solo una persona que atraviesa un momento difícil. Ella es el epicentro de una narrativa que pone a prueba los límites de la compasión, la lealtad y sí, también la controversia. Y luego tenemos a Engin. ¿Quién es Engin en este escenario? Es la persona que, según el título, no se separa de ella. Esta frase, no se separa de ella, evoca imágenes de apoyo incondicional, de una presencia constante en medio de la adversidad. Pero como solemos ver en la vida, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. La relación entre Engin y Tuba, y la razón por la que él permanece a su lado, es lo que realmente nos atrapa y nos hace reflexionar. Para entender la magnitud de esta historia, necesitamos retroceder un poco. Tuba, una mujer vibrante y llena de vida, se ve sorprendida por una situación que la deja vulnerable y con heridas profundas. Hablamos de heridas que van más allá de lo físico, aunque también pueden haberlas. Son heridas emocionales, heridas del alma, que dejan marcas imborrables. Imaginen por un momento enfrentarse a una circunstancia que te desarma, que te quita el aliento y te deja sintiéndote expuesto ante el mundo. Y en medio de esta tormenta aparece Engin. Él no es un extraño. Es alguien cercano, alguien que por alguna razón decide no dar la espalda. La decisión de Engin de permanecer al lado de Tuba, a pesar de las dificultades que esto pudiera implicar, es lo que ha generado tanto revuelo y admiración. ¿Es un acto de amor puro? ¿Es un compromiso inquebrantable? ¿O hay algo más profundo, algo que va más allá de lo que vemos a simple vista? Aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante y, al mismo tiempo, delicada. Las circunstancias que rodean la herida de Tuba no son triviales. Implican un trauma significativo, un evento que ha cambiado drásticamente su vida. Y mientras Tuba lucha por recuperarse, por sanar esas profundas grietas en su ser, Engin se convierte en su roca. Él es el ancla que la mantiene firme, el hombro en el que puede llorar, la mano que la ayuda a levantarse cuando las fuerzas flaquean. Pero como mencioné antes, la reacción del público ante esta historia ha sido dividida. Mientras muchos admiran la devoción de Engin, otros se preguntan sobre los motivos, sobre las implicaciones de una relación tan intensa en circunstancias tan extremas. ¿Está Engin haciendo lo correcto para él? ¿Qué tipo de sacrificio implica esta cercanía constante? Estas son preguntas legítimas que surgen cuando nos enfrentamos a situaciones tan poco convencionales. Es importante destacar que el título no nos da todos los detalles, y esa es precisamente la magia de este tipo de narrativas. Nos invita a imaginar, a especular, a ponernos en los zapatos de los involucrados. Tuba herida. Engin no se separa de ella, no es solo una frase, es un resumen de una lucha, de una conexión, de una decisión que resonó profundamente. Analicemos la naturaleza de la herida de Tuba. Sin entrar en detalles explícitos que podrían ser demasiado gráficos o intrusivos, podemos hablar de que estas heridas, a menudo, alteran la percepción del mundo, la autoconfianza y la capacidad de seguir adelante. Requieren un cuidado especial, una paciencia infinita y sobre todo, un entorno de apoyo incondicional. Y es precisamente ese apoyo el que Engin parece ofrecer de manera constante. La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué Engin no se separa? Las razones pueden ser tan variadas como las personas mismas. Podría ser amor romántico, un vínculo familiar muy fuerte,
un sentido de responsabilidad moral, o incluso un pacto o promesa hecha en el pasado. Lo que es innegable es que su presencia ha sido un factor crucial en el proceso de recuperación, o al menos en la forma en que Tuba ha sobrellevado su situación. Pensemos en la fortaleza que se requiere tanto por parte de Tuba para enfrentar su dolor, como por parte de Engin para sostenerla. No es fácil estar al lado de alguien que sufre profundamente. Requiere una resiliencia emocional impresionante, la capacidad de manejar situaciones difíciles sin agotarse, y la voluntad de poner las necesidades del otro por encima de las propias en muchos momentos. La historia de Tuba y Engin nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas. Nos muestra que en los momentos más oscuros, la conexión con otros puede ser la luz que nos guíe. También nos plantea interrogantes sobre los límites del altruismo y la autocompasión. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por alguien? ¿Y qué significa realmente estar ahí para alguien? Muchas veces, cuando pensamos en relaciones, nos enfocamos en las facetas positivas, el amor, la alegría, la compañía. Pero las relaciones también se forjan y se fortalecen en la adversidad. Y esta historia es un claro ejemplo de ello. La herida de Tuba, aunque dolorosa, ha sacado a relucir una faceta inesperada en la relación con Engin, una que ha sido a la vez admirada y debatida. El impacto de esta historia en quienes la conocen es profundo. Genera empatía, compasión y, para algunos, una admiración genuina por la fortaleza y la lealtad que se manifiestan. Nos recuerda que la vida puede ser impredecible y que, en medio de las tormentas, las personas que elegimos tener a nuestro lado marcan una diferencia abismal. Podríamos especular sobre los detalles específicos que llevaron a Tuba a esta situación, pero creo que lo más poderoso de esta narrativa es el mensaje universal que transmite. Es un mensaje sobre la resiliencia humana, sobre la importancia del apoyo mutuo y sobre la complejidad de las relaciones. Engin, al no separarse, se ha convertido en un símbolo de esperanza y de compromiso para muchos. Y si bien es fácil juzgar desde fuera, es fundamental recordar que cada situación es única, y que las decisiones que toman las personas en momentos de crisis son complejas y personales. Lo que sí podemos hacer es aprender de estas historias, reflexionar sobre nuestros propios valores y sobre cómo nosotros reaccionaríamos en circunstancias similares. En resumen, la historia de Tuba herida Engin no se separa de ella, es una poderosa ilustración de la profundidad de las conexiones humanas y de la fortaleza que se puede encontrar en el apoyo mutuo, especialmente en los momentos más difíciles. Tuba, a pesar de sus profundas heridas, ha tenido a su lado a Engin, alguien que ha decidido permanecer incondicionalmente, convirtiéndose en un pilar fundamental en su proceso. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre la lealtad, la compasión y los límites del compromiso, generando admiración y debate en igual medida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje a través de una historia tan conmovedora y que da tanto para pensar. Espero que les haya resultado intrigante e informativo. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Les genera admiración? ¿Tienen preguntas? Por favor, dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus perspectivas y debatir juntos. Y antes de que se vayan, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan estas historias inspiradoras, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.